giros. No es que no haya estado presente en la política exterior de Estados Unidos desde históricamente, pero se había pensado que en los últimos, quizás, ¿qué dirás, Jesús? 30, 40 años se había atenuado esa afirmación, y sin embargo ahora que regresa Donald Trump en su segundo mandato y específicamente en su doctrina nacional de seguridad que publicaron el pasado mes de noviembre de 2025, lo dijeron con todas las letras. Prácticamente se animaron a decirlo de una manera totalmente clara y brutal, que los recursos de América Latina eran de todo el hemisferio, porque se incluye Canadá, de Estados Unidos, y que no iban a permitir que otros actores externos tuvieran participación en nuestro continente. Y como parte de esta asfixia y de esta reafirmación colonial, imperial, pues ya lo vimos que lo ejercieron en Venezuela el pasado 3 de enero con esta invasión que dejó más de 100 muertos y se saldó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Lo que ha seguido es una asfixia hacia Cuba, intensificada, un bloqueo que tiene más de 60 años, prácticamente desde la revolución de 1959 ha sido una agresión constante y bloqueos hacia Cuba. Es en este contexto que se da esta entrevista que concede el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Luis Hernández, editor de opinión del diario La Jornada. Ahorita vamos a escuchar un fragmento de la entrevista importante, pero solo para resaltar lo que comentaba Rubén, ya sin pelos en la lengua lo dice el secretario de Estado Marco Rubio, descendiente de cubanos. El día de hoy dio declaraciones desde París, donde hubo una reunión de ministros del G7, del grupo de los 7 países más industrializados según esto, y lo que dice Rubio el día de hoy es que Cuba necesita cambio de régimen y que eso es lo que está buscando Estados Unidos. Dijo, la economía de Cuba necesita cambiar y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno, así de simple, declaró. Preguntó, ¿quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes? Así la pregunta, ya sin pelos en la lengua, eso es lo que están buscando, es el cambio de régimen para que pues fluyan los dólares de Estados Unidos y hacer negocio con la isla. Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, concedió a Luis Hernández, editor de Opinión de La Jornada, y con quien hemos conversado varias veces aquí en Cosa Pública 2.0. Cuba y su revolución viven una enorme encrucijada. Para conversar sobre sus retos, estamos en el Palacio de la Revolución en La Habana con el presidente Miguel Díaz-Canel. Yo creo que en toda esta rabia, en toda esta concepción hegemónica del bloqueo y del enfrentamiento de una potencia como los Estados Unidos hacia Cuba, hay antecedentes históricos y hay también momentos de contexto. Entre los antecedentes históricos está claro, hay todo un grupo de documentos que lo acreditan, que siempre fue un anhelo de los Estados Unidos apoderarse de Cuba. Ya cuando vamos a los elementos del contexto actual, primero tenemos que reconocer que hoy hay un debilitamiento del poder hegemónico que ha ejercido los Estados Unidos sobre el mundo, porque aparecen potencias que defienden el multilateralismo, que ofrecen otro tipo de relación y de oportunidad para los países del mundo. Por otra parte, hay una crisis multidimensional del sistema capitalista. Y eso hace siempre al capitalismo más agresivo, más ultraconservador y que actúe de una manera más irracional y más fascista. Porque yo creo que hoy también estamos viviendo un resurgimiento del fascismo. Por lo tanto, esa actitud también hace que todo el que pretenda defender su autodeterminación, pretenda defender un modelo distinto, pretenda no dejarse aplastar por los designios imperiales, es mal visto y a ese se le agrede de diferentes formas por coerción
económica, por presiones políticas, por presiones diplomáticas, por intoxicación mediática. Hay toda una combinación de elementos, de componentes en toda esta región. Cuba ha vivido 67 años bloqueada. Y Cuba, en medio de ese bloqueo, de ese enfrentamiento, ha logrado construir una sociedad justa, una sociedad con unidad, una sociedad con convicciones, con principios. Y mucha gente se cuestiona en los temas económicos de Cuba, pero la economía cubana bloqueada es la que ha podido sostener una enorme obra social. Y eso no le ha gustado a los imperialismos, porque eso también ha generado un sentimiento de admiración, un sentimiento de compromiso con Cuba, un reconocimiento a esa resistencia, que no es solo resistir, yo siempre digo que es una resistencia creativa, porque resistiendo hemos sido capaces también de construir, de avanzar, de desarrollar. En épocas muy recientes, ese bloqueo se desarrollar la economía, desarrollar la vida de un pueblo. Pero el país resiste, el país funciona. Y eso comenzó con la primera administración Trump, cuando en el segundo semestre del 2019 aplicó más de 240 medidas contra Cuba que profundizaban, que recrudecían el bloqueo y que incluso nos incluyeron en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, que nos cortó todas las vías de financiamiento. En medio de esa situación es muy difícil desarrollar la economía, desarrollar la vida de un pueblo. Pero el país resiste, el país funciona, el país sigue soñando, el país sigue programando, el país sigue aspirando a conquistar más justicia social y a superar con determinación esta situación sin reino. Por lo tanto, yo creo que el acto más fallido de los gobiernos de Estados Unidos en estos 67 años de revolución es no haber podido apoderarse de Cuba. Alrededor de las pláticas con Estados Unidos, presidente, usted ha establecido como una ruta crítica, un inicio de conversaciones, empatar las agendas, luego avanzar sobre posibles soluciones y luego ejecutar. Siempre, dice usted, en el marco del respeto a la soberanía y de un trato respetuoso. ¿En qué momento están de esa ruta y quiénes son los actores que están participando? En estos momentos estamos exactamente en que ha existido una conversación entre funcionarios cubanos y funcionarios del Departamento de Estado, que ha sido facilitada por factores internacionales. Estos procesos son muy sensibles, tienen que ver con las relaciones y los vínculos bilaterales entre los países, con toda la historia de incomprensiones, aunque el Vaticano haya jugado un papel en el pasado. No me provoques, pero no voy a decirlo. Pues yo creo que hay que respetar la discreción que se tiene en estos procesos, en estas conversaciones. Y responde, como explicamos, a una práctica de la Revolución Cubana histórica en su política. Siempre hemos planteado disposición para el diálogo con los Estados Unidos sobre cualquier tema, pero siempre sobre las bases de respeto a ambos sistemas políticos, respeto a la soberanía, a la dignidad, con un principio de reciprocidad, con apego al derecho internacional. Y ahora lo importante es que ambas partes mostremos la voluntad, la disposición para continuar avanzando el diálogo. Que sobre esa base distingamos cuáles son esas diferencias bilaterales que podemos encontrarle solución. Que tengamos la voluntad de ambas partes de aplicar medidas que ayuden y beneficien a ambos pueblos, que encontremos áreas de cooperación que nos permitan enfrentar las amenazas y sobre todo garantizar la paz y la seguridad de ambas naciones y también de la región, que podamos encontrar vías para construir espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y nos alejen de la confrontación. Y para eso hace falta una agenda a la disposición para desarrollar los puntos de esa agenda y entonces poder llegar a acuerdos. Estamos en ese momento. Pero ya lo hemos explicado, la decisión de dialogar con los Estados Unidos es colectiva. Y en esa decisión no está en juego nuestro sistema político ni ninguna decisión que sea propia de nuestro pueblo y de nuestros órganos de parlamento. Por lo tanto, la continuidad mía o no, o la de cualquier otra persona que en determinado momento juegue una responsabilidad de este nivel en nuestro país, depende del pueblo y depende también
de los representantes de ese pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular. No depende de Estados Unidos. Expresar en palabras los sentimientos que tenemos hacia México, yo creo que es imposible. Para mí es imposible. México, Luis, es la tierra hermana que siempre ha estado al lado de Cuba en las buenas y en las malas. La que siempre nos ha acompañado, la que nunca ha claudicado. Recordemos en los 60, cuando todo el mundo nos dio la espalda por las presiones de Estados Unidos, México se mantuvo. Entonces, para los cubanos y las cubanas, México ocupa un lugar muy importante en el corazón. Ese México, con toda esa historia que tiene, con toda esa cultura, en múltiples ocasiones ha abierto los brazos de su nación para acoger, para cobijar, para proteger a hijos de Cuba que son de lo más representativo de nuestra nación. Desde Heredia a Martí, desde Mella a Fidel y la generación del centenario. Me pasan por la mente miles de personalidades, miles de hechos, miles de anécdotas que tienen que ver con esa historia común. Es una relación entrañable. Hay un hecho muy importante. Cuando Martí vivió en México y tenía solo 22 años, presentó al público mexicano una obra que tenía como título Amor con amor se paga. Yo creo que ahí, en esa frase, en el título de esa obra, está la esencia de nuestra entrañable relación. Por lo tanto, para México, para el pueblo mexicano, para el gobierno mexicano, toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y todo nuestro compromiso. Y en particular para Claudia, la presidenta mexicana que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía que quisiera expresar que México y la presidenta de México no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos que quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos. Y nosotros sentimos un respeto tremendo y una admiración tremenda por ella y, por supuesto, por tu pueblo. Gracias, México. 1000 veces gracias por ser y por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación. Es una parte de la entrevista más extensa que Miguel Díaz-Canel concedió a Luis Hernández. Muchas gracias a Luis pues, por facilitar esta entrevista. Le damos el reconocimiento evidentemente y al diario La Jornada. Y en una parte de la entrevista le vamos a compartir también la versión en texto que es más extensa. En esta parte de la entrevista Miguel Díaz-Canel se enfoca en cómo la crisis de hegemonía de Estados Unidos, el debilitamiento como poder económico ante otros países, otras potencias que sí defienden el multilateralismo, seguramente se refiere a China. Bueno, explican un poco el contexto en el que estamos. Dice, por otra parte, una crisis multidimensional del sistema capitalista siempre lo hace más agresivo y ultraconservador, actúa de manera más irracional y más fascista. Creo que estamos viendo un resurgimiento del fascismo para describir un poco el contexto el que está enfrentando Cuba en este momento. Dificilísimas condiciones, una asfixia ya de por sí grave que ahora pues se está viendo intensificada. También, por cierto, Díaz-Canel ofreció otra entrevista a Pablo Iglesias, ex político allá español que ahora dirige la Red Diario. En esta entrevista, según recoge la agencia AP, resaltó Díaz-Canel que, a pesar de que la derecha y Estados Unidos han tratado de especular sobre una supuesta división en la dirección de la revolución cubana,
no hay tal. De hecho, hay una cohesión, y señaló que el expresidente Raúl Castro también forma parte de estos diálogos que sostiene el gobierno cubano con Estados Unidos. Pues importante esta declaración. Les compartimos, como les comentamos ya, la versión extensa en texto en nuestras redes sociales para las personas interesadas. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información.